Les quería como compartir sobre la cuarentena, que ha sido para mí muy significativo de reflexionar y de pensar. Ha sido como una escuela, a la vez y un aprendizaje, educarnos más, ser más obedientes hacia la naturaleza. Un consejo de la naturaleza, consejo que la misma madre nos da, comenzando por el mar. Dentro del mar, el agua, hay muchas plantas que conviven, nada es separado, todos conviven. Hay ballenas, hay tiburones y diferentes peces. En la misma agua ellos conviven, saben convivir, una felicidad. Eso es lo que a uno le muestra en la cuarentena. Devolver mirarnos cuando decimos desaprender. Desde el mar hacia los páramos. Hay diferentes especies árboles que conviven, cada árbol convive. Esa es una ley natural donde tenemos que comenzar a educarnos. Para poder educarnos y para poder sanarnos. Cuando un árbol se cae, se equilibra. Saben cómo equilibrarse, saben cómo perdonarse. Ese es el ejemplo que la naturaleza nos muestra en la sanación. Ha sido muy importante. Yo creo que todos nosotros los humanos debemos mirar en la naturaleza. Si uno mira el agua y el mar, los ríos, el agua no discute, no pelea. Eso es lo que yo he entendido de la cuarentena. Es una formación, es una desaprender lo que soy y lo que no soy. Escuchemos la naturaleza. Bueno, continuamos con la tarea de Huitaca Pijisca Majuy, esta psicología ancestral indígena que sigue pensándose a ella misma y pensando el camino como hijos o nietos de los diferentes territorios. Otra vez nos encontramos en territorio sagrado de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta vez con una experiencia después de haber estado como en una situación mundial que han llamado pandemia o bueno, que haya sido atravesada por una situación de salud, y el mensaje desde la sierra para los nietos y para los hijos de los diferentes territorios sigue siendo un mensaje dulce, así como sus dos o las dos anteriores veces en las que hemos podido compartir en el territorio. Sigue siendo un mensaje de dulzura y de dulzura a través de la sanación. Un mensaje que nos llega desde los abuelos, desde las abuelas, para calmar la enfermedad. Y cuando hablan de enfermedad no solo se refieren a la enfermedad física, sino sobre todo a esa enfermedad emocional y espiritual que ha cogido más fuerza de un año para acá, sobre todo en el mundo occidental. Bueno, pues para nosotros es la tercera ocasión que caminamos por el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Hemos caminado por la región guajira de Sanani, con el pueblo Huigua, con el pueblo Kogi. Hemos caminado con la abuela en la región y en la montaña muy sagrada de Toyunque, y ahora nos encontramos pues, en este territorio límite de la sierra con la extensión y las llanuras de Valledupar, apenas donde se empieza la elevación del territorio hacia la región de Atanques. El río que tal vez se escucha es el río Vadillo, y un río que baja de la Sierra Nevada en esta experiencia de la escuela de desaprendizaje, de la escuela para desaprender. Y para mí ha significado, creo que podría plantear tres elementos vitales para proponer al diálogo. Y
Y el primero es precisamente esta experiencia maravillosa y este llamado a tener que desaprender. Y desaprender, como nos han enseñado los mamos acá en el territorio y la gente acá en el territorio, es la experiencia de volver a escuchar a la madre, de volver a escuchar al padre, escuchar la ancestralidad y escucharla en términos de lo que son nuestras prácticas de conocimiento y nuestras prácticas para la vida. Lo hemos planteado como una suerte de arte de aprender a vivir, una ética de aprender a vivir. Y aquí nos hemos encontrado precisamente una espiritualidad como ética de aprender a vivir en lo cotidiano, no la experiencia transterrenal o la experiencia de la elevación, sino una práctica muy bonita de ser espiritual en el sentido de volver a encontrarnos con nosotros mismos y es encontrarse con uno mismo implicado en el tema de encontrarnos con nuestra familia, con nuestra gente, con nuestros animales, con nuestras plantas, con nuestros entornos y en ese lugar tan extraño donde se da a veces la batalla de la conciencia, que es el lugar de la cotidianidad. Y entonces una práctica de la espiritualidad en el mundo de lo cotidiano. Creo que ahí hay un primer elemento importantísimo como desaprendizaje. Y junto a este elemento asumiría para mí una palabra significativa de la conciencia de los mamos que tiene que ver precisamente con la vida y en términos de la vida que tiene que ver con aprender a pagar a la vida, ¿no? Aprender a devolver todo lo que recibimos y cuando se dice la vida pues es la vida en todos sus sentidos, ¿no? Es la vida en positivo, es la vida en negativo, aprender a pagarle al negativo precisamente para poder salir de las cárceles espirituales y encontrarnos con las curaciones posibles. Pero me ha hecho mucho sentido en este camino, acá en la sierra, en este tiempo, precisamente el asunto de aprender a vivir y una tarea de curarse aprendiendo a vivir precisamente en la perspectiva de pagar por la vida que hemos recibido. Y esto en lo que es la trama de la relación de la vida, de la muerte y el alma en esa circunstancia de la dinámica de camino. Y el tercer elemento muy significativo en términos de lo que sucede con el territorio muisca, que he tenido que venir aquí a la sierra precisamente a desaprender, porque implica un todo desaprendizaje, y es en lo que está muy arraigado en la tradición de la sierra y se nos ha llevado casi como una suerte de imposición de la herramienta y de lo sagrado, o se ha asumido más bien por parte de algunas autoridades en el territorio muisca, y que tiene que ver con el popor. Y me refiero, pues, creo que esto, como lo dice la gente aquí de la escuela para desaprender, es el asunto de también permitirnos cuestionar esos preceptos a veces moralistas de la espiritualidad que llevamos con nosotros. Y me refiero a una afirmación muy fuerte en el territorio muisca en el sentido de cómo algunos mamos de la Sierra Nevada fueron a devolverles algunos conocimientos. Y creo que eso está siendo en este momento muy deconstruido aquí en la región. Realmente los mamos fueron al territorio muisca a mostrar una manera de la vida y a mostrar una manera de hacer conciencia sobre la vida. Le llevaron un pensamiento y una palabra de conciencia que también es propia de los muisca. Y extrañamente se asumió con unas miradas bastante egoicas en algunos líderes espirituales del centro, en términos de que se nos había devuelto
a los muiscas las herramientas propias y el conocimiento, y se han asumido posturas muy fuertes y muy destructivas muchas veces en esa óptica. Cuando al parecer aquí estamos encontrando que el poporo ha sido una herramienta central de los pueblos de la sierra y que de pronto en los trueques, en los intercambios llegó al territorio muisca, pero realmente la espiritualidad se mueve en una faceta cultural de los contextos geográficos y biológicos, y los elementos para el poporo pues nunca han sido propios del territorio muisca, es decir, el calabazo, el ayo, la hoja de coca, no se dan geográficamente en nuestro territorio, sí se dan aquí en la sierra. La cal para poporear no se da en nuestro territorio, y por supuesto que sí se dan las conchitas del mar que se trituran para elaborar la harina. Y eso no significa que no sea importante la herramienta, nos decían los mayores, como una forma de la conciencia, como una forma de aprender a trabajar eso cotidiano que es vivir bien, pero a veces incluso me llega a mí como una tarea importante, dejando al margen las herramientas más propias del pueblo muisca, es decir, muchos de nosotros en el camino de recibir poporo, y realmente dejando al lado las herramientas como el tijiki, como el maíz mismo, como las cosas que comemos en nuestra tierra fría, en nuestra altitud, en nuestra geografía, y dejando de lado, no ha quedado nunca de lado, pero no asumiendo con la misma importancia muchas veces el tema del tabaco. Mi nombre es Daniel Maestre Villazón, del pueblo Cancuamo. En este momento nos encontramos en el sitio sagrado de Setuyumán, en la parcela Lagunita. Se encuentra ubicado en el territorio ancestral del pueblo Cancuamo, en las estribaciones del suroriente de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente al norte del municipio de Valledupar. Nos encontramos en un espacio que nosotros lo hemos llamado como una escuela para desaprender. Una escuela para desaprender es un proceso que hemos iniciado junto con mi compañera y otros dos amigos, y nace de la necesidad de pensarnos seriamente qué es ser indígena, pero ir más allá de eso, más allá de la imagen que nos han vendido sobre el ser indígena, porque hoy está muy desdibujada, hoy la pintan de muchas formas y colores, y creo que eso está haciendo pues que uno vaya perdiendo la seriedad sobre realmente lo que es ser indígena. Este proceso de la Escuela para Desaprender pues nació hace más o menos 4 años, y está enfocado en cuatro o 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo de nuestra escuela es fortalecer la identidad del pueblo Cancuamo. Como saben, pues el pueblo Cancuamo es un pueblo que por mucho tiempo se negó su indianidad. Hace más o menos 30 años empezamos a repensarnos indios, a fortalecer nuestros procesos políticos organizativos, a recuperar nuestra cultura, a recuperar nuestros elementos sagrados como es el poporo, a construir nuestras casas ceremoniales como son nuestras cancuruas. Y en ese proceso pues también hemos visto cómo hemos asumido mitos, podríamos decir, que han escrito los antropólogos, sociólogos y toda la gente que ha pasado ha tenido alguna relación con nosotros. Pero también nace de la necesidad de entender que muchos elementos identitarios los hemos perdido, pero
tenemos el espíritu de ser cancuamo y es ese espíritu lo que hay que fortalecer. Más allá de coger un poporo, más allá del teatro, es fortalecer la forma de ver el mundo desde el ser cancuamo. El segundo objetivo que nos hemos planteado dentro de la escuela es que sea un espacio también de conocimiento intercultural, interpueblo, interétnico. Y es así como este espacio, en la construcción de este espacio, en su parte material, pues han participado varios pueblos. Yo pienso que han participado los 4 pueblos de la sierra, mis cuñados que son Kogi, diseñaron la cancurua de los hombres. Unos familiares atanqueros me ayudaron a construir la cancurua de las mujeres, también fueron los que le hicieron el techo o empalmaron a las 2. Un amigo aruaco me ayudó a hacer todas las murallas. Unos amigos guayunos ayudaron con mercados. Y varias personas que no tienen identidad con un pueblo indígena, que son de Valledupar y de otras partes, pues nos ayudaron también a construir. Varias personas de Bogotá también nos ayudaron con recursos para construir este espacio. Entonces, en su práctica, en su construcción, pues se construyó de manera intercultural. El otro objetivo que tenemos es que sea un espacio de diálogo entre la parte, entre los indígenas y la gente que no es indígena, o que no se considera indígena o indígenas de otros lugares. Y es propicio este espacio porque este es un espacio, podríamos decir que de frontera, un espacio que queda entre el límite de la sierra y la planicie. Esos son como los 3 objetivos con los que hemos planteado este espacio. Adicional a eso, también hemos pensado que este espacio debe de servir como un lugar de sanarse. Yo pienso que la mayoría de las enfermedades hacen parte de aprendizajes que no han sido lo suficientemente acertados, y eso hace que nos enfermemos. Una alimentación no adecuada, una forma de pensar no adecuada, una forma de estar en el mundo no adecuada. La mayoría de nosotros pues vivimos en una sociedad acelerada donde escuchar el ritmo de la naturaleza es imposible. Entonces hoy eso hace que se acelere el organismo, que se aceleren los ciclos vitales que tenemos y terminemos enfermos. Entonces desaprender esa parte es vital para tener una buena salud, que en última es el objetivo de la escuela, desaprender muchos hábitos, desaprender muchas ideologías que tenemos en la cabeza, desaprender muchas verdades que creemos ciertas y en realidad no son. Incluso poner en duda muchas verdades que nosotros decimos que son sagradas y que al final nos llevan es a cometer equivocaciones. Y eso hace parte también de la salud, porque la salud física de cualquier ser empieza por la salud mental que tengamos y de una saludable relación con el medio ambiente, con la naturaleza. Entonces, esos puntos son importantes para nosotros. Y en eso está enfocado el tema del desaprender. Para nosotros desaprender es vaciar la mochila que la hemos llenado de muchas cosas, pensamientos, emociones, ilusiones, sueños, metas, culturalmente con cosas que creemos que son verdad. Entonces al vaciar esa mochila nos va a permitir mirar qué realmente es lo que nos sirve para vivir bien.
para vivir de manera armónica con nosotros mismos primeramente. Porque nosotros pensamos que el ser humano siempre vive huyéndole a la gente, siempre vive huyéndose a él mismo y por eso anda en busca más de emociones, de sensaciones que realmente de ser espiritual. Entonces, nosotros pensamos que ser espiritual es cumplir tus compromisos, es asumir tu responsabilidad en lo cotidiano, es encontrar a Dios, o como se llame, a Jehová, Mahoma, Buda, en cosas sencillas como lavar la loza, barrer la casa, lavar la ropa, tratar bien a la mujer, al marido, tratar bien a los hijos, cuidar bien los animales, en cosas sencillas como esas, que es muy contrario a lo que la gente hoy piensa que es espiritualidad. La gente piensa que ser espiritual es contactar a los extraterrestres, subir más allá del sol, hablar con espíritus. Y nos olvidamos de tener una buena relación con nosotros mismos. Nosotros llegamos a la conclusión que ser espiritual es saber que el otro soy yo mismo y que si yo lo daño, yo me estoy dañando. Y que si yo daño la naturaleza, pues yo la estoy dañando. Y que todo va ligado con todo. Entonces, esas son como las motivaciones que hemos tenido para crear este espacio. Un espacio que está abierto al que quiera interrogar su vida, especialmente. Y interrogarla de manera, nosotros a veces decimos, de manera pragmática, de manera casi materialista. Muchas veces nos dicen que nosotros somos incrédulos porque no andamos hablando de seres sobrenaturales, sino que decimos, vea, usted quiere ser espiritual, pues trate bien a su mujer, trate bien a su compañera, trate bien a sus perros, cuídese usted. Si va a comer algo que no le conviene, pues tampoco piense que está mal. Cosas como esas, decimos nosotros, que son lo que llenan espiritualmente a uno. Y esas pues son como las motivaciones que nosotros hemos ido avanzando y construyendo. Sí, la idea también es avanzar en el tema académico, en el tema de la investigación, en el tema de saber por qué, por ejemplo, en la sierra los mamos dicen que cuando uno se está bañando, uno no debe hacer ruido, tampoco debe lanzarse de una piedra a un pozo, porque eso daña la naturaleza. Anteriormente nosotros pensábamos que eso era carreta, pero después reflexionándolo, pensándolo bien, nosotros decíamos que eso tiene una explicación material, una explicación biológica y también una explicación económica. Porque resulta que en esos pozos de agua es donde se acumulan los mayores ecosistemas acuáticos de agua dulce. Entonces cuando tú saltas de arriba, creas ondas, creas vibración y haces que todo ese ecosistema, todos los huevos y de los pescados, y los puso ahí, de los sapos y de los otros animales, pues se dañen. Todo eso hace que todo ese ecosistema pues se genere un desequilibrio y eso nos va a afectar de manera económica, por ejemplo, porque no van a nacer los peces que estamos esperando que nazcan. Nos va a afectar de manera biológica también, porque el agua se va a contaminar, se va a revolver, podemos revolver extractos de agua que son dañinos cuando los revolvemos ahí dentro. Entonces encontramos que cosas como esas, que a nosotros nos parecen cuentos, nos parecían mitos, son leyes naturales que son prácticas. Otro ejemplo que podíamos poner en ese tema, los mamos dicen que las lagunas son como la madre de toda, del agua y de la vida, y que tienen unos hijos
que son las nubes, y que tienen unas fincas, que son los humedales que están en la parte baja. Y que entonces, cuando ellas tienen hambre, pues mandan a sus hijas las nubes a la finca, que son los humedales que están abajo. Y de ahí, de esos humedales, pues llevan la comida y eso lo conocemos como lluvia. Y que si esos humedales se secan, pues no va a haber lluvia allá arriba. Y eso no lo hemos entendido, de que de nada nos sirve reforestar las cabeceras de los ríos si seguimos secando los humedales acá abajo. Soy Minjano, mi nombre es Jason David Arias Restrepo, soy del pueblo Cancuamo. Pronto en el sitio en que nos encontramos ahora, esa escuela que hoy estamos construyendo, que se llama Escuela para Desaprender, mi nombre es Eteyuman. Así como dice el nombre, desaprender, pero desaprender más allá del hecho de solo olvidar algo innecesario, más bien de aprender de eso que no hemos visto, no hemos encontrado, encontrarnos a nosotros mismos. Y la intención es que de pronto no solo sea un proceso netamente de recuperación, sino que también sea un proceso de memoria. Por ejemplo, la pérdida cultural que ha habido en todo el pueblo Cancuamo, especialmente en Atanques, que hubo otros mayores que según las historias cuentan que todo eso iba a ocurrir, que el mismo Cancuamo y que los mismos otros pueblos se iban a sentar de nuevo a repensarse ellos mismos, a abrir de nuevo esas discusiones sobre quiénes somos, dónde vamos, qué hacemos acá. Y de pronto eso que busca el desaprender es justamente no aprender todo aquello, sino más bien rediscutirse todos esos conceptos, todos esos pensamientos que hoy tenemos y que hoy preservamos. De pronto habrá cosas que tal vez no se recuperan, pero habrá cosas que se construyen en base a eso que se estaba intentando recuperar. Y ahí es donde se generan, de pronto más allá de recuperar una tradición, sino generar otra tradición, generar otros caminos para ir guiándonos. Entonces, si yo recupero una palabra, no es tanto solo el significado seco de la palabra, sino la historia detrás de esa palabra, hacia dónde la vamos a llevar, qué utilidad o en base a esta, qué vemos más allá que puede aportar a nuestras comunidades, aportar a nuestra sociedad, aportar a nuestros países. Al menos desde el sentido de Cancuamo, ese mismo Cacachucua o lo que yo soy sería como esa fuerza, ese árbol que sostiene. Uno pensándolo desde el principio, como dirían en Alun, en pensamiento, es ahí en ese mismo pensamiento en donde uno se va encontrando, sentado en los sitios, sentado en los espacios, donde uno va buscando ese mismo encuentro. Mi nombre es Enejo Macoyí. Soy hija de mi mamá, de Saga, y estamos aquí en un sitio que se llama Seteyuman. Seteyuman significa empezar desde cero. Y bueno, y la escuela se llama Escuela para Desaprender. Nuestro proyecto es, seguir construyendo más a la escuela. Aún hace falta más espacio, mejorar a la escuela en la construcción para atender mejor a la gente. Y estamos haciendo cuentos COVID, y queremos seguir recogiendo historias
de la sierra para conservarlo, porque pues pensamos que con el tiempo se puede acabar las historias. Entonces estamos recogiendo historias de las abuelas, de los abuelos y de la gente. Tugunawi ahaban ki qalwaqay gawana shaqalti toqam kungwana kanjini alenki gueva saki juga kwaljegas nakami na botoqa tugunawi winayo khahiteji zirnen kanamala asewa qalziku menki hu egatse ache itema toqalzen agwahinen kanamala Guachaga asewahan kiman ikinenka narlejiza ijuqalanala nalkona atun salguen hiwa chtogal zipolnena guana nalgo tekhane chaqa aqtepo kina nalgo guachaga qalwa qaizana eki gaune shanshaga tseje natuma gungwana no sardeshi aje tungwaqa Zana Jengweniki Ahuha Ulde Gungweniki Puti Agache Gakwe Huiji Eiche Ahaltuha Nanagua Guatojenki Dugunawi Nagate Mulziha Gringava Gungwa Kamunjeha Puti Zana Abute Galzama Gweniki Niku Halchenku Ahalde Gweniki Ninagua Gungwa Dugunawi haputi de gwenyiki agbre stabita kwaha ahi qalwahe gaunekwe agache tungwakna nusa se gwenyi asewa ipangane nakwa hinre ki achane ardu khalziha aqresh hanyi yachaqa twajana kwa nusa se gwenyi qalwa khala zana hinu tengwenyi ni heja yate gongwenyi ki ni ha agas tungwa chaka ahi nunga za tungwaqe ahi qalwaqe ahi gamalzi agaksha olarle nalgwaqa ishqa kugwenyi ki ishpa gongwenyi ki moko ni ha agas tungwa chaka munji hanchegetsekwe sai ahalduqaqwa chakwabuchi huakokwe zana tuma kungwana saki sheki tunkuaq de gwenyi moko gastungo chaqe munji kweza na moko tuma moko shpangu chaqe ni zaqshana tuma kungwana ishpa gwenyi enyekwa ipazavi na kwa chaqe munji kwe ki zenqalesha savihi Akuisinga banakwa hinak naldaki haba nyibunyat wala sabi hanala. Kungwang na tugunawi kimuleto katuten na wachaki gamak kagate gehalzi zalagakwe eki shahone mise dondola tuluma kujua selzinga gakwe sana kala sana na eki awasabate na tuwa. Kungwana nawa moko ishpego chaka eiga banyi hutu zana itua usabutena tuma kungwenyi moko ishpangu chaka munji kwe hanga manga ko zana habachi dan kagate wasabute na tuma niwal znaqe dugunawi hanga twachak tadwaluna keja kwashe Guatuka na tuma hinak naldaki ni bol machui ni haikatse khali watihi aichi izagane qalbi aichi hagi kwe hiaga usabine ni kwe tukwe na gotoha tukunawi hanga twachak
ni tema agwaku kweki selzinga movoltachi agzak gaba selzinga kakwechi molvata mulqalachi molvata goxsechi molvata hagichi hiega molvata aina eki agachena tuma eki totogachaf twikhalla haiga tema kweki hatedwebaqo haba weshqo natuma Kochaka haiki nango tsekweki enyi kweki eswa kwibolo kagabaje agatse hanana tuma kungwana ai twin shi agitihi nanayatoha hinanataki ajini guava taki molde toa nien ijoga kwazeha guava shi agitihi wacha Akle gemiki Asha enye guava na hien zunal dakshalziha na lach Eki zavihi na nina isultanenka na zaba kungwenyi ki huldo za zinjinir totogachak Munchikwe haba nibuni gakuzana agahaigate na tuna. Siak kwalzini ki kwalzina kwenki mokwe gakwe gwangwazenka zalagaba gakwe ijaha wazini ki mokwe haba nabongo kinugalzina alchiha. Ekinagna haibine ite nikahne Apesar de iteguaté. Estima kuchaka wal kishanginga gobilaka. Niwa awako kone nuga kangwa wase. Ina nalaki. Hata kwa hata jinga gakwe sana numa. Tutuka kwa kuchiga. Ekibenga sa jinga molvatachi hata kwe. Yaga kama halalaka kwa jir. Pacharme agubisha. Shan achadreha. Ekinarna sazinga tun gako hakwenki machui arvekwe benekwe narla. Eki kana ni yeka machui arve narla. Togunari ekina tuna sazinga kaguba kana ki ni jinyakaba nakle natana. Nehina arle yashpana nehina namak diagonetana kalwasha kanetana guakozmitse. Nasan atwa singate. Nasan saki kajoka. Entonces, en esta oportunidad, creo que hay varios aprendizajes. Hay una experiencia en algo que ellos han llamado la escuela para desaprender, con la que nos llega el primer mensaje de desaprender la enfermedad y la enfermedad espiritual, ¿no? Aprendiendo también sobre la fuerza y la fuerza del positivo, del negativo. Y también aprendiendo del maestro miedo, ¿no? Ha sido como todo el mensaje que nos han compartido aquí. También hay un mensaje muy importante que creo que devela sobre todo para el pueblo muisca y seguramente para aquellos pueblos que están en su búsqueda propia, en la recuperación de su saber propio, y es precisamente eso, ¿no? Cada territorio tiene sus elementales, sus fuerzas, sus lugares sagrados, y otros territorios u otros saberes pueden ayudarle a ver, a escuchar mejor, a reencontrar, y creo que ese es un mensaje también con el que nos vamos, sobre todo para el territorio muisca, el de volver a escuchar a nuestro territorio con la agudeza que nos brinda la tierra y con ese cuidado también que la misma tierra nos permite, y que a través de los abuelos y abuelas de la sierra pues ha sido compartido con muchos en el territorio muisca.
Entonces nos vamos con ese mensaje que creo que no es solo para el pueblo muisca, sino para diferentes pueblos, no solo en Colombia, sino en América Latina, unos pueblos que pueden, si quieren, volver a escuchar la tierra y que pueden volver a recuperar sus saberes sin tener que ir muy lejos tampoco, ¿no? Es volver a lo propio. Entonces me encuentro en este territorio y me encuentro con la propuesta tan interesante y tan sugestiva de lo que es una escuela para desaprender. Y creo que lo primero que me inspira como escuela de desaprendizaje, además del reto, y tengo que decirlo en lo que conozco de Daniel Maestre, y aquí quisiera hablar de Daniel Maestre, y lo digo con toda la seriedad de mi posición como académico, pero también como caminante de la ancestralidad. Daniel Maestre, desde que lo conozco hace años en Bogotá, como un filósofo del pensamiento ancestral, como un hombre que conoce la formación occidental también, la formación académica universitaria occidental, y como un hombre con una fuerza muy vibrante y de mucha potencia en términos de la recuperación de la ancestralidad de su pueblo cancuamo. Y esto sumado pues a la espiritualidad de Lucila Nacogui, pues han generado una nominación de, de universidad o una nominación de escuela, de centro de formación, un trabajo de educación propia que precisamente lo que propone en la palabra misma, y si me permiten la expresión, es un ejercicio muy importante de la anarquía del conocimiento, es decir, más o menos de esa manera lo interpreto. ¿A qué me refiero con esto? Anarquía no es la ausencia de norma. Anarquía es la conciencia sobre la alternativa de posibilidades que hay frente a lo establecido y lo estructurado. Y una escuela que quiere ser alternativa, por supuesto, para el pensamiento occidental, que se propone como alternativa de educación y como alternativa de curación para el pensamiento occidental, pero de manera muy profunda y vital, una escuela que se propone también como alternativa para el conocimiento ancestral mismo, en el sentido de un ejercicio, hemos estado trasnochando, los hemos estado escuchando, hemos vivido algunas experiencias de transformación y de curación. Por eso me atrevo a plantear aquí una escuela que en perspectiva ética también tiene la apuesta de la transformación del conocimiento ancestral. También tiene la apuesta de mover los límites y ampliar la conciencia de lo que viene siendo la ancestralidad, muchas veces en unos pensamientos tradicionales importantes, pero que es necesario todo el tiempo estar actualizando precisamente para llenar de potencia. Es decir, una escuela que recoge la sabiduría cosmogónica del pueblo cancuamo, del pueblo kogi, que propone un pensamiento crítico del mundo occidental, pero también del pensamiento tradicional, para construir potencia de transformación en una serie de objetivos importantísimos, ¿no? En una serie de recuperaciones para la identidad de los pueblos indígenas mismos, en una construcción de metadiálogos entre los diversos pueblos y en una construcción de diversidad entre las diversas prácticas. Me llevo para mis reflexiones, me llevo para mi trabajo académico e investigativo una postura muy interesante de comprensión sobre el saber de los pueblos, sobre el saber cosmogónico, en un concepto que asumo de una avanzada filosófica importante, y es el concepto de la comprensión de la espiritualidad como una práctica de lo cotidiano, y el concepto mismo de desaprender como un ejercicio también sabio y consciente de la práctica de lo que implica volver a escuchar el mensaje de la tierra.
¿no? Sensibilizar, y ese sensibilizar implica una noción que aquí bien nos han compartido y nos han hecho vivir, y es en el asunto espiritual, de saber y de comprender que toda espiritualidad es un problema y es una tarea de aprender a estar en el hábito de lo cotidiano con nosotros mismos, de aprender a encontrarnos con nosotros mismos, y en ese encuentro con nosotros mismos una transformación educativa, una transformación también psicológica, una transformación espiritual de lo que es volver a sembrar familia, de lo que es volver a estar en la relación con el otro, de lo que es la coherencia. Por eso digo una ética de prácticas, de lo que es volver a estar en la coherencia del amor a los hijos, del cuidado de los hijos, y de volver a estar en el sentido más vital para todo psiquismo y para toda humanidad, que es el del cuidado propio, el de la comprensión propia, el de la aceptación y la transformación propia. Hemos caminado, hemos trasluchado, se ha visto el trabajo de la siembra, hemos reconocido, porque este territorio lo habíamos visitado hace más de 5 años, y hoy que volvemos reconocemos el trabajo tan significativo y real que está sembrado a mis espaldas, porque esto era monte, cuando lo conocimos hace 5 o 6 años. A mis espaldas ven 2 centros ceremoniales, a mis espaldas ven también la casa de una familia, la casa de una comunidad que quiere volver a ser gente, que quiere volver a sembrarse, y que en ese sentido de la revisión de los presupuestos tradicionales está estableciendo todo un panorama ético alterno de prácticas para volver a estar en la tierra. Eso significa lo cotidiano en la visión de Lucila y de Daniel. Prácticas para volver a ser gente en los espacios en los que las gentes somos. Una espiritualidad que vuelve a sembrarse sobre el territorio, y que vuelve a sembrarse en lo humano como necesidad precisamente de transformación y de curación. Un respeto al origen, un respeto a la ancestralidad, y en ese respeto a la ancestralidad precisamente una potencia posible de traer a lo presente, de traer a lo potencial esa sabiduría para precisamente aprender a vivir. Yo me voy honrado, me voy admirado, me voy muy contento de este proceso, y me voy con unas tareas propias de desarrollo sobre lo que es la vida, pagar a la vida, pagar también al negativo en la tarea de liberación, y en este sentido en el que muchas espiritualidades fallan, y es precisamente el de sembrar la espiritualidad en el mundo de todos los días, ¿no? Lo que se denomina lo cotidiano, porque es ahí donde sobre todo se adolece de espiritualidad. Entonces, mi reconocimiento sincero a este trabajo, y de este trabajo vamos a compartir en Bogotá, en las comunidades académicas, en las comunidades indígenas, porque sentimos que aquí hay una sinceridad y una claridad que hay que expresar, y que hay que llevar por los diversos territorios. Muchas gracias.